Yo pienso que hemos avanzado en cierto sentido, pero el gran problema del Perú es las normas son bonitas, nadie las... Así es. Pero otro de los puntos es lo que puso Luis, que hay cosas que están en el aire y a veces le convienen a un grupo o le convienen al otro grupo y eso no debería ser así. Las normas deberían de favorecer a la población y su seguridad en la que está en juego. Entonces, en la UNI, por ejemplo, hemos avanzado bastante en la predicción con análisis no lineales, todos lo hacemos con análisis no lineales, tiempo histórico. Y el simulador que te dije ahí, que te mencioné, empezó trabajando con unos métodos, eran unos métodos aproximados al primer modo, usando el método de Winkler y Miranda. Pero eso finalizó hace ya, creo que, los 2 primeros años. Y de ahí ya cambiamos a hacer análisis no lineal tiempo histórico. Y ahora estamos yendo hacia la parametrización de los análisis no lineales tiempo histórico. Entonces, ¿esas experiencias han sido adoptadas en la normativa? No, pues en la normativa estamos con un análisis elástico. Estamos hablando de 20 años atrás. Así es, ¿no? Estamos todavía, no hay cierta resistencia al cambio, cuando ya se debería estar usando un análisis no lineal tiempo histórico. Bueno, ahí coincido con lo indicado, pero también quisiera añadir, ¿no?, que para mí la norma peruana es una buena norma de los 70. Debo decirlo, no lo puedo evitar, perdón. Es una buena norma de los 70, porque está basado en lo que yo estudié en Berkeley en el año 80, básicamente. Pero hoy en día la manera de abordar un diseño sismoresistente está basado en lo que sería el sismo de servicio, el sismo de diseño, el sismo de colapso. Está basado en el desempeño de las estructuras, ver, digamos, las fibras, las deformaciones que tienen los puntos de las fibras, las aceleraciones que se están dando en diversas partes de la estructura. Esos parámetros de desempeño no están en la norma peruana, no están. En la norma peruana aparece un factor R que involucra, acuérdense lo que le dije en esa presentación de Cypress, que estaba la ductilidad y la redundancia de esa estructura que se cayó. Estoy convencido que en el Perú perfectamente podría pasar algo en esa línea, en el sentido de que no está claro lo que es la redundancia y lo que es la ductilidad. Entonces, una verificación por desempeño, es decir, una verificación final con tiempo y historia no lineal, es algo que hoy por hoy está en la normativa, y en la normativa peruana no está. Yo lo he intentado en la normativa de 032, en la cual estuve durante 2 años y medio, sin comer los viernes, yendo rápido para llegar a mi casa, digamos, sin comer y tener la reunión, porque el cambio horario con Perú y Barcelona son 7 horas que coincide con la hora de comer, durante casi 2 años y medio, haciendo ese cambio importante en la normativa que incorporase el diseño, el desempeño, el servicio, el colapso, y dando planteamientos con lo que la experiencia de mi empresa, de cómo trabajamos, porque el no lineal hay que diseñarlo primero, ¿no?, para después hacer el paso final, que es la verificación de desempeño. ¿Cómo lo diseñas? ¿Qué reconsideras? ¿Qué hacer o pones? Todo eso con la experiencia de mi empresa hemos estado dando, digamos, planteamientos, pero hoy por hoy no está aprobado y en la norma peruana no está ese digamos, planteamiento. Así que yo creo que hay muchísimo por mejorar y ojalá que nos pusiéramos de acuerdo en eso también. Hoy por hoy ese es el cálculo por desempeño. Yo entiendo que hoy mismo hay una actualización que está en camino, ¿no? Sí, pero... ¿La actualización tiene algo de lo que yo pertenezco al comité, que muchas veces no voy porque me sube la presión. Entonces ya no vas a estar peleándote con todo el mundo y bueno, no. Entonces, cuando voy, escucho, trato de ponerme en pausa. Pero tomando en cuenta lo que acaba de decir Luis, la norma no te dice cuál es el sismo moderado.
La norma no te dice cuál es el sismo severo. La norma no te dice cuál es el sismo raro. Y tampoco te dice cuál es el sismo muy raro. La norma no te lo dice. Tampoco te dice cuáles son las distorsiones que debe de considerar como límites para cada uno de esos estados. No te dice. Queda mucho en el aire. Entonces, si tú vas a diseñar una infraestructura, al menos la deberías de diseñar para un sismo entre raro y no muy raro, sino entre raro y severo, al medio. Estamos hablando del máximo. Estoy hablando de un sismo que podría ser de unos 900 a 1000 años, que no es el sismo de los 475, que tiene la norma. que tiene la norma. Entonces, puedes hacer tu diseño de acuerdo a la norma. Y estamos yendo hacia ese camino. ¿Existe esa tendencia ahora mismo? Bueno, el problema es que no está definido dentro de la norma. ¿Qué dice la norma? Que te vayas al AC7 y que consultes el FEMA, no me acuerdo el número, pero que es 41, no me acuerdo. Que consultes ese FEMA. En la norma S032 que estamos trabajando, estaban puestos los valores de aceptación, el criterio de aceptación, estaba puesto, digamos, el planteamiento que se debería hacer. Y si eso se aprobase, eso directamente se podría aprobar para la norma general, que es lo que estoy preguntando, porque al final de cuentas es lo mismo, una estructura con disipadores del tipo histerético. El tipo histerético es una rótula como un cheerleading, es una estructura que se puede, digamos, ese conocimiento se puede extrapolar a la norma general. Que eso hubiera sido mi deseo y mi sueño, digamos, que se diera ese paso, ¿no? Pero de momento, pues, no hay. Bueno, algo que también me interesa y también creo que le interesa a todo el mundo. Bueno, sabemos que estamos esperando un sismo muy fuerte en Lima desde hace muchos años. Creo que cuando yo estaba en el SISMID, hace 20 años atrás, esperábamos el sismo, ¿no? Han pasado 25 años y todavía seguimos esperando. Algo fuera de tiempo. Sí, Mejor. Pero, claro, pero el tema que usted ha comentado, doctor Zavala, el tema de los daños. ¿Qué se espera en Lima con relación al tema de los daños? Usted conoce mucho las estructuras de Lima. ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Podemos cambiar algo? Porque hablamos también de estructuras que son antiguas, estructuras que han sido, si estamos hablando que nuestra norma actual está un poco desfasada, tiene estructuras que han sido diseñadas con normas mucho más antiguas. ¿Se puede hacer algo? ¿Podemos hacer algo en ese aspecto? Mira, hay estimaciones que hemos hecho ahorita lo estamos haciendo en el sistema integrado que estamos fabricando, aún está en camino, nos queda un año todavía para terminarlo, y ahí estamos trabajando, por ejemplo, en la zona de Chorrillos, básicamente Chorrillos y alrededores. Y esa zona, que es un prototipo, le estamos aplicando toda la tecnología que pueda haber, incluida inteligencia artificial, parametrización, análisis no lineales, en fin, todo lo que puedas imaginarte se está aplicando ahí. Pero a la hora que tú ves el resultado, ¿no?, te das cuenta pues que en un caso, vuelvo a decir, de un sismo que no es el de las normas, te vas a un sismo de 900 años, por decir así, la situación es bastante difícil, porque vas a tener vías que no van a funcionar, vas a tener hospitales que eran muy viejos, ¿okay?, en su momento no fueron reforzados, ¿okay?, y fueron intervenidos, colegios también que tienen columnas cortas, que no tienen muros, no hay disipación de la energía y van a fallar. Entonces, empiezas a contar la cantidad de infraestructuras que tienes al frente
y te das cuenta pues que falta mucho por hacer. Pero eso son decisiones que tiene que tomar el Estado. Y el Estado en este caso está representado por las normas. Y las normas deben de voltear la cara y ver, ok, de acuerdo a nuestra realidad, qué es lo que tenemos en este instante. No que salga un oficial del Estado y te diga, fíjate, esto tenemos que hacerlo con la ley no sé cuánto. Y la ley no sé cuánto te dice que uses una matriz de métodos de expertos. Yo no te digo que eso esté mal o esté bien, pero para la época, yo creo, como dice Lucho, eso es algo para los años 1995 probablemente. Hoy día ya no puedes hacer eso, pero te van a sacar, es la ley. Bueno, yo realmente recuerdo el terremoto del 70 y el 74, ¿no? Realmente hubo el 66, 70 y 74. Yo cuando hubo estos terremotos, sobre todo 70 y 74, me acuerdo con mi padre porque había hecho muchos proyectos en el Hospital de la Paz, las aulas de la Ciudad de la Uni, bueno, tantos proyectos que ha hecho el estadio. Entonces yo lo acompañaba y veíamos las obras por Lima, ¿no? Y realmente hubo mucho daño, muchas estructuras que después siguen todavía estando ahí, que se han tapado, se han pintado. Y realmente si hubiera un sismo severo, yo prefiero no pensar en lo que sería, porque estamos hablando de un sismo como el que ocurrió en Ica, por ejemplo, ¿no? El de Ica. Realmente los terremotos que se han dado en Lima han sido suaves. Si uno hace un tiempo de historia no lineal con los registros que tenemos de esos terremotos que supuestamente fueron fuertes, entre comillas, no le hacen daño a las estructuras. Son registros con muy rígidos, digamos, con unos picos de frecuencia que da la sensación, digamos, que fueran potentes, pero no son potentes. Es decir, si hubiera un terremoto severo como el de Ica, sería realmente dantesco el panorama, lamentablemente, y todos lo sabemos, porque no solamente es que esté calculado, ¿no? Es que hay estructuras que no tienen vigas. ¿Cierto? Cuando pasó el 66, bueno, yo sí viví el del 70, pero acá, ¿no? Recuerdo que fuimos al mercado, ¿no? Y la camioneta, mi papá tenía esa Volkswagen Combi, y la camioneta empezó a saltar, y veíamos cómo los postes se movían, y mi mamá me dijo, es temblor, ¿no? Y sí, y ese día jugaba Perú, me acuerdo. Y bueno, pero a lo que voy es, un sismo frente a Lima sería catastrófico. Entonces, porque no es que los sismos que hemos experimentado siempre han sido porque el sismo del 70, ¿no? Estás hablando de cercanías de Chimbote y luego ya el desastre que vino del desprendimiento de Mascarán, ¿no? Y ya todos sabemos que eso es otro tema, ¿no? Pero si hablamos solamente del sismo y el del 7.4, eso es en Guarmey, no es acá frente a Callao. Entonces, uno frente a nuestras costas realmente sería un sismo muy destructivo y veríamos mucha infraestructura en el suelo. Otro aspecto importante en nuestro país es el tema del patrimonio cultural. ¿Hay alguna forma de proteger el patrimonio cultural del país, no sé, las iglesias? Hace unos años, con mis alumnos de la uni, empezamos a hacer una especie de checklist, en base a lo que se había hecho con la Fundación Ford. La Fundación Ford hizo un mapeo, ¿te acuerdas del 42-41? Estaba en el sismito una época, ¿no? Entonces, fue el primero que tenía una bolita, me acuerdo, y le daba la vuelta el sistema estructural que planteaba. Entonces, y armaron todos los frontis de las iglesias, toda esa información, creo que todavía la tiene una arquitectura. Pero nosotros nos basamos en unas amistades, nos pasaron cierta información, ¿no? Y
Basado en eso empezamos a ir a las iglesias del Rímac, solamente las iglesias del Rímac. Entonces empezamos a ver iglesia por iglesia en el Rímac, pues, y bueno, en algunos casos te encontrabas con un curita que era buena gente, te dejaba entrar, en otros casos no te dejaban entrar. O entrabas pues a la hora de la misa, te colabas y empezabas a mirar, a tomar fotos, ¿no? Y de esa manera levantamos cierta información. Pero la idea era poder hacer, ¿no? En base a esa información, modelos estructurales. Porque recuerda que en el año 2007, la iglesia de Pisco, la catedral de Pisco, se vino abajo y mató a mucha gente que estaba ahí. Ahí puedo aportar yo, digamos, un par de ideas, ¿no? Primero la idea de que, claro, uno tiende a pensar, bueno, si ha aguantado 400 años, va a aguantar 450 años o 500 años, y eso es falso, ¿no? Porque ha aguantado muchos años, pero ha sufrido mucho daño también, ¿no? Por otra parte, yo les puedo aportar que el aislamiento de base, yo no es que sea en contra del aislamiento de base, yo hice mi tesis de maestría y trabajé en el aislamiento de base, yo considero que es una muy buena técnica, tiene su campo de aplicación. Entonces, el aislamiento de base es la solución para lo que estás diciendo. Ahí sí se aplica el aislamiento de base, porque no vas a distorsionar la parte superior de tu iglesia, vas a poder incorporar una capa donde va a tener el movimiento y vas a poder asegurar que esa iglesia vaya a durar 500 años más. Ahí sí se justifica. Y de hecho el aislamiento de base nació en Estados Unidos para eso. Lo que pasa es que nosotros cuando a veces copiamos las cosas, las copiamos mal. Y nos vamos de aquí, nos vamos hasta el siguiente pueblo y lo volvemos obligatorio. Pero el aislamiento de base, el edificio de Salt Lake City, con Estados Unidos prácticamente no tienen historia. Entonces la poca historia que tienen que mantenerla. El edificio de Salt Lake City es un edificio de piedras que no sabían cómo proteger y lo protegieron con aislamiento sísmico. Ahí sí se justifica. Y esa sería la solución. Aislamiento de base para las iglesias. Entonces, constructivamente sí se puede colocar el aislamiento de base en los edificios existentes. Así nació el aislamiento de base, así nació. Para eso, no para lo demás. Puedes hacerlo. Ya. El único problema, disculpa. Pero no hay experiencia acá en su país, ¿no? Sí hay experiencia. Acá es nuevo, edificio nuevo. Edificio nuevo, pero en Estados Unidos se ha hecho, en Japón también se ha hecho, ¿no? En Italia también lo han hecho, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es lo siguiente: ¿cuál va a ser tu pared? El Ministerio de Cultura. Aunque creo que ya le quitaron esa potestad, no recuerdo bien, alguien me comentó. Pero el Ministerio de Cultura es el que va a decir, tiene que venir el arqueólogo, tiene que hacer las calas, y por ahí encuentran un huaquito y ya. No, y eso nos pasa en todos los proyectos, en carreteras, en cualquier proyecto que hay algo histórico, arqueológico, y ya el proyecto es paralizado. Creo que hacer una intervención de ese tipo en una iglesia pero de miedo, ¿no? Sí, creo que sí da miedo. Sí. Es pasar a la historia. Bueno, vámonos hacia lo que viene hacia adelante, que ha estado contando el doctor Bozo. Claro, hoy en día la inteligencia artificial ha aparecido y ha aparecido muy fuerte, y se vislumbran todavía avances mucho más fuertes, porque tenemos a un paso ya la computación cuántica, ¿no? Ya están desarrollando microprocesadores con qubits, ¿no? Y esto le va a dar una fuerza increíble a la inteligencia artificial ahora, ¿no? Entonces se habla de que cuando las dos tecnologías se junten, va a haber pues una potencia de cálculo increíble, ¿no? Que podemos hacer cosas increíbles. Bajo esas perspectivas, ¿qué va a pasar con la ingeniería estructural? ¿Qué es lo que se puede vislumbrar? ¿Cómo sería el trabajo del ingeniero estructural en el futuro? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que un poco lo he mencionado, ¿no? en la presentación, ¿no? Por una parte yo vislumbro el hecho, digamos, de que la manera de trabajar con la computadora va a cambiar, porque hasta el día de hoy uno se sienta, hace pruebas de error y vas cambiando las secciones de los elementos
en base pues, a tu experiencia y a un trabajo que puede durarte muchas horas, ¿no? Yo creo que en el futuro cercano la manera de trabajar va a ser eso, como Alexia. ¿Ves? Alexia te dice pongo una canción, pues va a ser lo mismo. Vas a pedir a Alexia que va a hacer una interfaz con el ETAP o otro programa, de tal manera de que esa digamos, orden que tú le des se ejecute durante la noche, y llegues al día siguiente y es más, cuando llegues te vas a pedir que te explique el resultado. Y te lo va a poder decir en términos cualitativos. Eso fue mi tesis doctoral en Berkeley. Lo que estudié era, digamos, el razonamiento cualitativo. Es decir, cuando nosotros nos relacionamos los humanos, no hablamos, hoy me siento 10.1 veces mejor que ayer. Nadie dice eso. Hoy me siento mejor que ayer. Hoy me siento mucho mejor que ayer. Esa es la manera que tenemos de hablar. Eso se va a incorporar a las máquinas y vamos a poder, digamos, trabajar de una manera más eficiente. Y solo para terminar, una ventaja que tiene el Perú para eso es que es un hub energético. Y la inteligencia artificial y lo que sería, digamos, las computadoras cuánticas, pero la inteligencia artificial en particular requiere mucha energía. La energía es el problema del futuro. Y Perú es un país privilegiado porque tiene centrales para saltos de agua, todas las energías que quieran. Y eso es un condicionante que en Europa, por ejemplo, no tiene. Vale, hay que ir hacia ese camino entonces. Magnífico. Bueno, pasamos a las preguntas del público. No sé si alguien tiene algún